continuación veremos el ensayo de corte sobre suelos cohesivos en el terreno usando la veleta. El objeto de este método pues más que todo es para establecer pues un procedimiento de ensayo de veleta en un terreno de suelos cohesivos, blandos y saturados. Es necesario conocer la naturaleza del suelo en el cual se ha de efectuar cada ensayo para asegurarse de su aplicación e interpretación. Ahora, estos valores deben ser expresados en unidades de sistema internacional. Esta norma no considera pues los problemas de seguridad asociados con su uso. Es responsabilidad de quien la emplea en realidad, ya que para establecer prácticas apropiadas de seguridad y salubridad se debe determinar la aplicación de limitaciones regulatorias antes de su uso. En resumen, este método consiste básicamente en colocar una veleta de 4 hojas dentro del suelo inalterado y en girarla desde la superficie para determinar la fuerza de torsión necesaria. De esta manera se logra para lograr que una superficie cilíndrica pues sea cortada por una veleta. Con esta fuerza de corte se halla entonces la resistencia unitaria de dicha superficie. Es de importancia básica que la fricción de la varilla de la veleta y de la del aparato pues sean tenidas en cuenta, porque de otra manera la fricción sería inadecuada. Ahora, las medidas de fricción bajo condiciones que no implican carga, como cuando se emplean un vástago liso en lugar de la veleta, o una veleta que permita alguna rotación libre de la varilla antes de someterla a carga, son satisfactorias únicamente cuando el giro sea aplicado mediante un momento balanceado que no se traduzca en empuje lateral, y a medida que las fuerzas de torsión pues se hagan más grandes durante un ensayo, un empuje lateral en el instrumento se traducirá entonces en un incremento de fricción no considerado en las lecturas iniciales sin carga. Ahora, que no se recomiendan instrumentos que produzcan empuje lateral. La varilla de la veleta debe tener suficiente rigidez para que no sufra torsión bajo condiciones de carga plena. De lo contrario, pues se deberá hacer una corrección al dibujar las curvas de momento versus rotación. A continuación veremos lo que es el equipo usado en este ensayo. Y como primer punto está pues la veleta. Y en esta figura pues se muestran los tipos de veletas, ¿no?, normalizadas por este ensayo. Cada una tendrá pues 4 hojas perpendiculares entre sí. Su altura será el doble del diámetro. Las dimensiones de la veleta deberán ser las especificadas en la tabla. Ahora ahí podemos también ver de acuerdo al tamaño del revestimiento le corresponde un diámetro, una altura y un espesor de la lámina, como también el diámetro de la varilla de la veleta. En realidad, para escoger el tamaño de la veleta, pues hay que tener en consideración pues una relación, ya que la relación está directamente pues con la resistencia del suelo que se va a ensayar. Para hacerlo más blandos, el diámetro de la veleta deberá ser mayor. A continuación vamos a hablar de las varillas de extensión. La veleta se deberá operar desde la superficie, conectándolo con las varillas de torsión. Ahora, si es necesario determinar curvas de momento versus rotación, es esencial calibrar las varillas de rotación antes de emplearlas. La magnitud del giro de la varilla, si es que lo hubiese, se deberá establecer en grados por metros por unidad de momento. Esta corrección se hace progresivamente más importante a medida que aumenta la profundidad. La calibración se deberá efectuar por lo menos hasta la profundidad máxima esperada para. Ahora, si hablamos de la fuerza de giro que se debe aplicar a las varillas, quienes a la vez pues la transmiten a la veleta, la precisión de la lectura del giro deberá ser tal que no produzca una variación mayor de más o menos 1.20 kilopascales. Es preferible aplicar la torsión a la veleta mediante un engranaje de transmisión
En ausencia de este se puede pues aplicar directamente el giro mediante una llave de torsión o algo equivalente con su correspondiente dispositivo de medición. La duración del ensayo se deberá controlar de acuerdo con las exigencias indicadas. Hablar del procedimiento. El procedimiento, cuando se emplee pues un revestimiento para la veleta, se deberá avanzar con ella hasta una profundidad no menor de 5 veces el diámetro del revestimiento. Ahora, cuando no se utilice revestimiento, se deberá suspender la perforación a una profundidad tal que la punta de la veleta pueda penetrar dentro del suelo inalterado, una profundidad de por lo menos 5 veces el diámetro de la perforación. También se deberá penetrar la veleta desde el fondo del agujero o de su revestimiento mediante un empuje simple. Con la veleta en posición se deberá aplicar el giro a una velocidad que no exceda de 0,1 segundos. Generalmente se requieren para la falla entre 2 y 5 minutos. Una consideración a tener en cuenta que es durante la rotación de la veleta se deberá mantener esta a una altura fija. Se deberá registrar el momento máximo con aparatos de transmisión. Es aconsejable anotar los valores intermedios del momento obtenido en ese instante a intervalos de 15 segundos o menores si es que es requerido. También, después de determinado máximo momento, se rota rápidamente la veleta un mínimo de 10 revoluciones. En los casos en los cuales el suelo esté en contacto con la varilla de giro, se determina la fricción entre la varilla y el suelo por medio de ensayos de giros efectuados con varillas similares a profundidades equivalentes. Ahora, para determinar la magnitud de la fricción de los cojinetes o guías en aparatos en los cuales la varilla de giro esté completamente aislada del suelo, se deberá realizar un ensayo de fricción con una varilla lisa al menos una vez en cada sitio. Algo importante es de que en algunos casos no será necesario remover la veleta para el ensayo de fricción de cojinetes o guías, en tanto que la veleta no se halle en contacto con el suelo. Por ejemplo, cuando se encuentre dentro de un revestimiento, no resulta afectada por las medidas de fricción. Luego, se deberán de efectuar ensayos con veleta únicamente en suelos cohesivos, inalterados o remoldeados. No se deben realizar en ningún suelo que permita el drenaje o que se dilate durante el periodo de ensayo. Periódicamente se deberán comprobar las dimensiones de la veleta para asegurarse que no esté desgastada ni distorsionada. De los cálculos, se calcula la resistencia al corte del suelo mediante el empleo de la siguiente expresión: que el momento de giro es igual a la resistencia al corte de la arcilla multiplicado por la constante, que depende de las dimensiones y de la forma de la veleta en metros cúbicos. A continuación, en la tabla podemos ver, de acuerdo al tipo de veleta rectangular, cónica, se van a utilizar diferentes valores de K en unidades del sistema internacional como en las unidades inglesas, ¿no? Siendo estas variables: D mayúscula, el diámetro de la veleta, el H, que es la altura de la veleta en milímetros, el D minúscula, que es el diámetro de la varilla, también en milímetros. Y como informe final, pues para cada ensayo de la veleta se deberán registrar los siguientes datos: lo que es la fecha de ensayo, número del apique o perforación, tamaño y forma de la veleta, profundidad del extremo de la veleta, profundidad del extremo de la veleta por debajo del revestimiento, lecturas máximas del momento y si se requieren lecturas intermedias para el ensayo inalterado, tiempo del ensayo hasta la falla, velocidad del remoldeo, lectura máxima de momento, notas sobre cualquier clase de desviaciones con respecto al procedimiento. Y adicionalmente se deberán anotar las observaciones sobre la perforación, como son los números de sondeos, el sitio, condiciones del suelo en el sitio, cota de referencia, método de ejecución de la perforación, descripción de la veleta, descripción del método para aplicar y observaciones sobre la resistencia o la penetración. También nos vamos a basar en las normas de referencia, que es el ASTM,
de 2573 y el Aston T223.